Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía en esta emisión de Debate Legislativo. Le agradezco que me acompañen en esta mesa a Giovanna Bañuelos del PT. Senadora, gracias. Gracias, querido Pedro, por la invitación. Senadora Carolina Villano del Partido Revolucionario Institucional, bienvenida. Gracias, Pedro. Hola, Giovanna. Hola. Esta semana recibieron en el Senado de la República un par de iniciativas provenientes de la presidenta Claudia Sheinbaum, una en materia de amparo, otra en materia de protección industrial. Vayamos primero a platicar sobre esta iniciativa para reformar la ley de amparo, en donde la presidenta señala que estos instrumentos legales habían sido utilizados por las élites y que ahora va a ser una justicia más accesible para todos. Eso es lo que al menos surge, es la premisa, el objetivo a alcanzar, pero ustedes que ya pudieron estar leyendo esta iniciativa, ¿realmente se acerca a ello, Giovanna? Sí, mira, yo creo que a final de cuentas es muy importante señalar que apenas el pasado 15 de septiembre recibimos estas dos iniciativas que bien señalas y que justamente el día de hoy ha sido turnado a comisiones. Me parece pues muy relevante, Pedro, Caro, señalar antes de entrar al debate que ya el presidente Javier Corral de la Comisión de Justicia, que es una de las 3 comisiones que habrán de dictaminar, ha anunciado Parlamento abierto y en particular en el Partido del Trabajo celebramos esa disposición de que exista un amplio debate para su análisis. Y bueno, efectivamente, el espíritu particularmente de la ley de amparo es que podamos acercar a la ciudadanía a través de esta figura legal tan noble que está en nuestra Constitución desde 1857, pues la protección respecto a actos de autoridad, pero que sea de una manera mucho más eficaz, más cercana, más económica, más clara, más transparente y evidentemente con el toque de la administración de nuestro movimiento, tanto de la doctora Claudia Sheinbaum como de Andrés, pues con una visión humanista. Claro. Mira, si tú lees la exposición de motivos, puedo decirte que el diagnóstico es cercano a la realidad, pero no es así la receta, no es así el remedio. Entonces, ¿por qué no es así? Porque el amparo justamente fue creado para defender a los ciudadanos de actos de autoridad, de abusos de autoridad. Y esta reforma está hecha para darle más poder al poder, para proteger a la autoridad, no al ciudadano, porque le pone límites al juicio de amparo. Entonces va contra natura, va contra su propia naturaleza. La regulación del amparo electrónico me parece que es buena, acorde a los tiempos que vivimos. Ya era algo que existía, pero que no estaba perfeccionado. Creo que eso es lo que yo celebraría. Me parece que también el que tenga plazos para acortar los tiempos también puede ser una buena noticia, porque pues lo que todos queremos que la justicia pues sea, dicen que justicia que no llega a tiempo no es justicia, y es real. Pero la suspensión del amparo se hizo justamente para que mientras un juez determina si esa autoridad tiene la razón o no, tú puedas suspender el acto reclamado. Es decir, si van a destruir tu casa o si por alguna razón tienes un negocio y lo van a cerrar, un restaurante, por ejemplo, que se suspenda esa acción mientras tú te defiendes y le demuestras a la autoridad competente que tú tienes razón de que no te lo cierren. Pero si lo cierran, porque hoy ya no va a haber suspensiones como había, pues quiebras tu empresa, dejas de cubrir muchas cosas, familias pueden quebrar y de ese tipo de cosas. La suspensión tenía ese efecto, simple y sencillamente. Yo creo que se pueden hacer cosas para mejorar el juicio de amparo, pero no limitarlo. Y me parece que también esto de definir el interés legítimo también limita enormemente. Voy a poner un ejemplo porque si no la gente tal vez no le quede muy claro esto. Es decir, cuando una persona no necesariamente es un interés directo, pero es un interés legítimo, por ejemplo, el Tren Maya. Es que tú no eres dueño de la tierra que pasa junto al Tren Maya. Sí, pero yo me siento afectada porque yo también tengo derecho al medio ambiente. Entonces yo puedo interponer. El amparo para efectos generales queda fortalecido aquí, que no se va a dar. Es decir, ¿qué ejemplo es ese? Si yo, por ejemplo, un niño que padece cáncer está peleando para que de esas demandas hubo muchas en la Corte, para que le den sus medicamentos, los demás niños que tienen ese mismo caso pueden acogerse a ese beneficio. Eso ya no va a pasar.
Cada quien tiene que litigar en lo individual y eso eleva los costos enormemente, entre otras cosas, Pedro. Giovanna. Mira, a mí me parece que modernizar el juicio de amparo a través de la digitalización sin duda va a reducir el costo. Hay que reconocer que actualmente la ley de amparo se ha vuelto pues básicamente un privilegio para la gente que tiene el recurso, para quien tiene la posibilidad de contratar a un abogado, y justamente esas son las modificaciones que está proponiendo nuestra presidenta para la nueva ley de amparo, y creo que son de sus enormes generosidades. La posibilidad, claro, de que se mantenga la vía escrita, como el que a través de este mecanismo digital pueda interponerse y hacer muchísimo más accesible para el ciudadano la figura del amparo. A mí me parece muy importante que no confundamos a la gente respecto a que ya no existirá la suspensión, Pedro, porque eso es incorrecto e impreciso. Ya no habrá o aplicará la suspensión estrictamente cuando exista una sentencia firme. Y es que justamente esa ventana, Pedro, permitía que aún expresándose la autoridad jurisdiccional a través del amparo se pudiera evadir la acción de la justicia. Entonces, no habrá suspensión exclusivamente cuando exista ya pues una sentencia firme de que efectivamente eres responsable del delito en el que se acusa. Entonces me parece muy importante que podamos discutir sobre ya una definición concreta del interés legítimo, que podamos discutir y aprobar el acortamiento de los plazos, es decir, en 60 días, particularmente, por ejemplo, cuando está siendo investigado o está celebrándose un juicio en tu contra que obliga a la autoridad a que pueda congelar tus cuentas para que se pueda resolver esta investigación. A mí me parece muy importante que se puedan acotar los plazos, que ya no sean los juicios que incluso Pedro haya acreditado en nuestro país duración de juicios de 20 años, imagínate. Ahora el que estés hablando de plazos como los 60 días me parece que es pues sumamente óptimo, efectivamente va a acortar los plazos de cualquier sentencia, y el que se pueda hablar pues de un interés legítimo, también hay que decirlo, va a evitar que muchos intereses que no son particularmente de las personas que se afectan, que son intereses que atienden más bien a otro origen, ¿no? De carácter económico o incluso... Pero con esta reducción de plazos no se presiona y no se compromete la calidad del trabajo de quienes tienen que resolver, digamos, también ya están presionados al estar entrando en un nuevo sistema de justicia, en este nuevo poder judicial, a raíz de la reforma judicial y de la elección judicial, y ahora sumarle también una presión, ¿no compromete un poco la calidad del trabajo que pueden hacer? La calidad no, pero a las autoridades sí, y yo creo, Pedro, que justamente ese era el reclamo que dio origen a una reforma tan profunda del Poder Judicial. El que las cárceles en nuestro país estén llenas de personas inocentes, que estén llenas de personas que independientemente de si son inocentes o no, aún después de tener años privados de su libertad, no gocen de una sentencia, pues evidentemente es lo que da origen a esta reforma tan profunda que estamos viviendo y que justamente se enriquece con este tipo de modificaciones legales. A ver, se tienen que tener plazos para que una autoridad jurisdiccional se exprese respecto a la inocencia o no de las personas en nuestro país. No debería comprometer, por supuesto, el profesionalismo, la ética de las autoridades, pero nos va a llevar en un periodo, ojalá que sea corto de tiempo, Pedro, a que se puedan sincronizar todas nuestras autoridades jurisdiccionales para poder emitir una opinión o una sentencia. Claro, ¿qué son los riesgos que tú ves en esto? Mira, la reducción de plazos yo creo que debería hacerse en todas las leyes, ¿eh? Yo tengo la experiencia de que los abogados, para ganar tiempo, pueden interponer diversos recursos solo para ganar tiempo, cuando saben que no les asiste la razón o cuando saben que van a perder. Entonces, es muy fácil darte cuenta de eso. Por ejemplo, una recusación. Estoy recusando con causa a tal juez porque es pariente o porque tuvo que ver algún interés. Si está justificado, pues bueno, hay una recusación. Si no, pues debe desecharse. Ahora, por otro lado, el tema de los términos, que yo estoy a favor, sí es bueno, pero hay un problema muy serio. No tenemos suficientes jueces, tenemos una sobrecarga de trabajo en todas las áreas jurisdiccionales.
Ese es uno de los motivos por el que es muy lenta la justicia. No tenemos ahora jueces expertos, muchos de ellos, la mayoría, son nuevos, entonces no van a poder cumplir. Están en su curva de aprendizaje. Están algunos. en una curva de aprendizaje y, por ejemplo, se les pide que ahora, después de que dicten, después de la audiencia constitucional, dicten en 60 días naturales la resolución. Pues no sé si muchos lo van a poder hacer. Y no sé, como decía, con qué calidad lo hagan, pero lo que importa es dar las herramientas para que se cumplan esos plazos y revisar por qué no se cumplen. Eso vale la pena y para eso hay que preguntarle a los que tienen la experiencia jurisdiccional. Por otro lado, el interés legítimo. Mira, esto nace de varios ejemplos que tenemos, que conocemos todos. La reforma eléctrica. No le gustó al expresidente López Obrador que la Corte se la frenara. Entonces, eso surge justamente de esto, del interés legítimo. Entonces, incluso ellos, Morena en su época, interpuso un recurso justamente contra la militarización. Entonces, ahora tampoco le gustó que se interpusiera. Tiene su nacimiento en esas venganzas o en esas cuestiones que no les gustaron al poder. ¿Por qué? Pues porque también hay que interpretar, lo que hacen los jueces es interpretar la Constitución. Entonces, esos son los problemas que yo veo más importantes y lo del Parlamento abierto a mí me parece bueno, pero la experiencia que tenemos de los parlamentos abiertos es que al final no nos hacen caso. O más bien a los expertos o a la sociedad civil que se expresa, ellos sienten que es una perdedera de tiempo porque vienen y dicen lo que hay que mejorar, lo que hay que hacer, porque muchos tienen iniciativas para mejorar las cosas, académicos, expertos, abogados, barras, colegios, y pueden hacer un gran trabajo. Entonces, yo creo que eso es una buena idea, pero ojalá tenga resultados. Que no sea una simulación, es lo que piden, Giovanna. Mira, a mí me parece que la senadora Carolina no está actualizada respecto a las modificaciones que se han logrado a través de los parlamentos abiertos y quiero simplemente mencionar algunas. La última, que es la iniciativa que mandó nuestra presidenta justamente en materia de telecomunicaciones, tuvo modificaciones y fueron derivadas del debate entre especialistas y expertos que se dio en el formato de parlamento abierto. A mí me tocó participar, por supuesto, en la que el Partido del Trabajo es promotor, que es el de las vacaciones pagadas para la clase trabajadora, que la gente conoce como vacaciones dignas. Esa la llevamos a Parlamento abierto y evidentemente se pudo fortalecer, igual que la del reconocimiento de los derechos para las y los trabajadores de plataformas digitales. Todas esas no solamente se llevaron a Parlamento abierto, se modificó su texto original, se tomaron en cuenta no solo la opinión, sino también los plazos sugeridos por algunos especialistas. En el caso particular, en materia laboral, tengo que decir que hemos logrado que de manera unánime incluso salgan modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, porque se ha logrado, gracias al Parlamento abierto, encontrar puntos de coincidencia entre el gobierno, entre el Poder Legislativo y también entre los patrones y los sindicatos. Entonces, no creo que se deba desacreditar un ejercicio que apenas hace un momento ha sido anunciado por el presidente de la Comisión de Justicia, que tiene que ver con el Parlamento abierto en una de las materias más importantes que tenemos en nuestro país, que es la Ley de Amparo. Claro. Yo estuve en todo ese proceso porque formo parte de la Comisión de Justicia y yo viví todos esos momentos. Incluso se hizo ese ejercicio porque la oposición justamente presentó serias oposiciones, votamos en contra de entrada y también la sociedad civil hizo su parte, hizo su tarea. Sí se hicieron modificaciones importantes en ese caso. No fue Parlamento abierto porque ya estaba votado incluso el dictamen, aprobado, porque lo aprobaron en fast track en menos de 24 horas. Se hizo otro tipo de ejercicio que no fue un Parlamento abierto precisamente. Y se hicieron cambios. Sin embargo, seguimos bajo la hipervigilancia de la Secretaría de Tecnología que tiene Merino. Muchas cosas no se modificaron, otras sí, hay que decirlo. Y fue bueno en ese sentido. Pero se dio después de aprobado, en fast track en menos de 24 horas. Eso hay que decirlo, que tuvimos que presionar muchísimo. Lo que sí sucedió en la del Poder Judicial es que se hizo Parlamento abierto por todo el país. Si no mal recuerdo, creo que fueron 8 eventos de ese tipo. Se hicieron 100 modificaciones que no eran relevantes. No eran relevantes porque la estructura era la independencia del Poder Judicial y eso se mantuvo. En este caso, después de que te van a decir no tienes interés jurídico y te van a limitar las suspensiones y te van a limitar este único derecho que tenían los ciudadanos contra el poder,
los particulares contra el poder. Y ha sido un gran instrumento para proteger derechos humanos y cada día había ido creciendo, hoy no. Aquí te quiero decir que ya después de que diste toda la batalla y ganaste el tema, el asunto, te puede decir el juez, ¿qué crees? No tengo posibilidades jurídicas ni materiales de cumplir la sentencia. Entonces, imagínate después de toda la lucha. Entonces, realmente hay muchos abusos de presidentes municipales, abusos de otras autoridades que necesariamente ejercen actos de autoridad. Entonces, yo sí veo muchos riesgos. Esto es lo último que nos faltaba para cerrar toda esta ruta a la dictadura, toda esta ruta autoritaria que hemos venido viviendo todos estos meses, porque han sido meses solamente. Ahora vamos a poner un ejemplo para tratar de hacerlo más digerible, porque mucha gente quizás pues, no comprendemos tanto de los tecnicismos jurídicos, pero por ejemplo, una persona que se queda sin servicio de salud por algún motivo y que antes el recurso que podía imponer era un amparo, ahora con esto puede seguirlo haciendo. Claro. O ya no aplica por ser una autoridad a la que le está imponiendo el amparo. No, el amparo protege todas las materias excepto la electoral. El ciudadano, qué bueno que lo preguntas para que esté enterado, el ciudadano puede ampararse contra actos de autoridad en materia administrativa, en materia fiscal, en materia penal, en absolutamente todas las materias, insisto, excepto la electoral, y lo seguirá haciendo. O sea, a pesar de esta iniciativa. No a pesar, claro, actualmente es un derecho que por supuesto consagra la ley de amparo, pero que se va a acercar al ciudadano, se va incluso a digitalizar, el ciudadano podrá hacerlo, tendrá el mismo valor su firma autógrafa que su firma digital, podrá hacerlo a través del portal o de manera presencial o a través de un abogado, o sea, a final de cuentas es que el derecho como tal de amparo del ciudadano no se está trastocando. Entonces vamos a tener más recursos de amparo. Eventualmente, y qué bueno. Porque si te estás amparando ante un acto de autoridad, quiere decir que te sientes lastimado en el ejercicio pleno de tus derechos como mexicana y mexicano. Ok, Caro, siguiendo con este ejemplo. Mira, no, porque como ya está teniendo una definición sobre el interés legítimo, eso no es el interés jurídico, es muy diferente. Entonces, aquí, por ejemplo, un colectivo que quiera interponer un recurso para los niños con cáncer, pues le van a decir, tú no tienes interés legítimo, porque individualmente no obtiene ese problema de manera directa. Entonces, antes había amparo con efectos generales, es decir, si mi caso era igual al de otra persona, pues yo me acogía a esa resolución y tenía ese beneficio. Y eso generaba, por supuesto, ahorro de tiempo, ahorro de dinero, porque ahora tienes que litigar individualmente tu asunto. Es decir, el papá con la persona que tiene cáncer, con el niño con cáncer, ya no podrá hacerlo a través de un colectivo, tendrá que hacerlo él personalmente. Individualmente. Directamente. Sí, es decir, por ejemplo, esta figura fue usada mucho por grupos defensores de derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, se usó esta figura para poder pedir cosas como colectivos, como protectores de derechos humanos. Y así se ha hecho en muchos casos. Tampoco le gustó al expresidente López Obrador lo del Tren Maya, pero si hoy un joven considera que todo eso, que es un ecocidio, le está molestando porque está hipotecando su futuro de medio ambiente, que los jóvenes tienen mucha conciencia de eso, pues solamente que sea una persona propietaria a quienes más va a afectar estas limitaciones, es a los indígenas. Habrá que preguntarle al presidente de la Corte qué opina, porque va a afectar más a los pobres, más a los indígenas y a los más desprotegidos. A las gentes más pobres es que afecta este tipo de limitaciones. ¿Es un rediseño del sistema de justicia o es un control político de este elemento del Poder Judicial? Es un rediseño, es una modernización y es un acercamiento, Pedro, a la ciudadanía para que pueda ejercer con plenitud sus derechos. Y yo, por ejemplo, quiero retomar un argumento que da la senadora Carolina. A ver, la figura del amparo ante la ley existe, insisto, para blindar o darle herramientas al ciudadano para que se defienda contra actos de autoridad que él cree o ella cree que son de manera injusta aplicados a su persona.
Pero ella pone, por ejemplo, el de Ayotzinapa, de colectivos, a los que, por cierto, siempre se les ha atendido y escuchado nuestro movimiento y que siempre nos hemos solidarizado con su demanda. A través de la figura del amparo, este colectivo logró, ciertamente, poder defender el derecho a la verdad, ¿no? Que es un derecho general. También en el mismo caso de Ayotzinapa, lamentablemente, quien fue señalado de manera directa como autor intelectual, que fue José Luis Abarca, pues utilizó la figura del amparo. Y gracias a la figura del amparo es que pudo sustraerse de la justicia durante años. Recordarás, digo, es un ejemplo que duele y lastima todavía a las mexicanas y a los mexicanos. Es decir, la ley ahí existe, pues el instrumento, las herramientas para que el ciudadano se defienda estarán ahí. La perversidad o el objeto con el que tú lo utilizas, pues obviamente que es la gran tarea que tienen las personas juzgadoras de poder discernir. Es lo que se quiere limitar. Te pongo otro ejemplo, el Z40, el Z42, delincuentes que fueron recientemente trasladados a Estados Unidos bajo una solicitud de extradición. ¿Sabes cuánto tiempo lograron sustraerse de la justicia a través de los amparos? 11 años, 8 meses. Porque lograban a través de esta figura. De esta figura del amparo, pero también de actos de corrupción, hay que decirlo, porque se utilizaba esta figura a través de autoridades que no tenían la probidad ni la ética para poder ejercer como juzgador profesional en nuestro país, pues utilizaban esta figura para poder sustraerse de la justicia. Entonces, y ahora no se van a aprovechar de la inexperiencia de quienes tienen que resolver, porque tratando como de hilar los argumentos que he escuchado, ok, entonces va a ser mucho más fácil poder acceder a la figura del amparo. Lo vas a poder hacer hasta tú mismo por internet, porque tu firma vale igual, de acuerdo a lo que me dijiste, o con un abogado. Te preguntaba, entonces ¿va a haber más amparos? Y me decías que sí, que qué bueno que las personas se vayan a poder defender cuando se sientan de alguna forma por una autoridad abajo. Violentados. Entonces, habrá un plazo para que puedan desahogarlo, pero también sumándolo a lo que hemos estado viendo en estas primeras semanas del actuar de muchos jueces, donde incluso han llegado hasta a renunciar porque dicen, pues no, ya llegué y no le sé a esto. ¿Cómo poder tener la certeza que entonces, si antes era por corrupción, hoy no vaya a ser por ineptitud que se use de mala forma? Mira, en principio yo no me puedo sumar a esa narrativa que descalifica a las personas que fueron recientemente electas como nuevas autoridades jurisdiccionales. Pedro, yo no coincido, aunque existen ejemplos que podemos tal vez mencionar con nombre y apellido, que el nuevo Poder Judicial está integrado por inexperiencia, porque hay muchas personas, y podemos empezar desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta cualquier juez de distrito, de la mitad que fueron electos el pasado 1 de junio, que tienen carrera en este tema. Para poder acceder a la posibilidad de estar en una boleta el pasado 1 de junio, tuvieron que acreditar requisitos en una convocatoria que emitimos los 3 poderes del Estado, en la que lo mínimo que deberías de acreditar era conocimiento en la materia. Tener 8 de calificación, ¿no? Y una carta de recomendación de los vecinos. Era un requisito, lo recordarás perfectamente. Fue parte, pues, de la convocatoria a la que se sujetaron todas y todas las personas, todas y todos quienes aspiraron a un cargo dentro del Poder Judicial. Que habrá excepciones, por supuesto. ¿Qué pretendemos nosotros? Con la modificación a la ley de amparo, pero realmente con la transformación del Poder Judicial en nuestro país. Que sean los menos, Pedro, que sean los menos errores que se cometen, evidentemente, porque lastiman a la ciudadanía y porque nosotros pretendemos que a través no solamente de la depuración, de la profesionalización de nuestras autoridades, sino también de este acto democrático que es rendirle cuentas al pueblo de México, pues puedan actuar con probidad y con ética. Autoridades que en el pasado reciente, muy reciente, estaba comprobado que lo hacían por intereses económicos, por lo menos en las cúpulas de estas instancias jurisdiccionales. Claro. Mira, creo que aquí hay una gran confusión de mi compañera. El tema de la prisión preventiva oficiosa. En esta reforma se fortalece el que no se pueda suspender una medida cautelar de este tipo. Pero además es inconstitucional, porque las 12 medidas restantes prevalecen. Entonces, realmente, ¿qué pasa con la prisión preventiva oficiosa? Hace que los jueces, más bien que los ministerios públicos, se vuelvan flojos,
porque dicen, no tengo que integrar una carpeta de investigación para detener a alguien. Primero lo detenemos y luego le integro. ¿Por qué conceden los amparos? Los conceden porque cuando le preguntan a la autoridad responsable su informe justificado, pues no hay integrado ninguna investigación respecto de una persona o que esté debidamente integrada. Entonces lo sueltan porque no está hecho el trabajo de una carpeta de investigación correctamente. Todos los amparos que se conceden son por las deficiencias de las fiscalías, la mayoría de ellos en materia penal. Por eso se conceden. Si nosotros no arreglamos el problema de las fiscalías, yo platicaba en estos días con ustedes en otra mesa el tema de la reforma que propuse. Justamente es para evitar eso, para que ya la policía, la Guardia Nacional sea policía y no esté en ese limbo que hoy está en la ilegalidad. Si nosotros cumplimos adecuadamente todo eso desde el primer respondiente, que es el policía, pues ya no vamos a tener todo este tipo de debilidades. Están muy claras. La gente dice, es que los dejan libres, es que no hay justicia. Sí, porque hay deficiencias desde el origen. Si está mal hecho el principio, no puede estar bien hecho lo demás. Ahora, una sentencia se puede revisar si es constitucional o no. El amparo, también hay un tipo de amparo para ese tema. Entonces, no nada más es para una suspensión de un acto reclamado. Entonces, hay muchas formas de revisar que no viole derechos humanos, que no viole normas constitucionales. Entonces, esto limita enormemente derechos conquistados, viola el artículo 1 constitucional definitivamente. A ver, ya para concluir este tema, les preguntaría a ambas si esta reforma a la ley de amparo concretamente amplía la justicia o recorta libertades. Giovanna. Amplía la justicia y la acerca al ciudadano. ¿Caro? Definitivamente recorta libertades. Y yo voy a referirme a algo que se me pasó, que señalaba Giovanna, que todos los que están hoy de jueces pasaron pruebas y tienen experiencia. Bueno, el propio presidente, un solo acuerdo no ha dictado una sentencia en toda su vida. Hay que ver una sesión de la Suprema Corte para darte cuenta cómo no tienen idea. Es más, ahora mismo estaba lloviendo hace rato, votaron en contra de una cosa que propuso la que se llama ministra del Pueblo. Entonces, muchos de los que están ahí nunca han pisado un juzgado, nunca han dictado una resolución, ni siquiera un acuerdo, ya no te digo una sentencia. ¿Quieres responder algo, Giovanna? No, a mí me parece que evidentemente, en principio sí va a existir la suspensión, hay que decirlo, pues necesita quedar esto claro, sí va a eliminarse la suspensión cuando haya una sentencia firme. Pedro, esto no se ha logrado dimensionar, pero es una transformación profunda respecto a la aplicación del amparo. ¿Explico? Entonces, creo que ahí está desactualizada la información que se pueda tener y que a final de cuentas esta es una de las materias más importantes, insisto, porque es una herramienta que dota directamente a la ciudadana o al ciudadano, no a la autoridad. Entonces necesita de toda la responsabilidad en su análisis, en su discusión. Yo voy a concluir este tema como lo arranqué, celebrando la posibilidad de que una reforma legal tan importante como es en la ley de amparo y que aparte es promovente de nuestra Presidenta de la República, que se ha distinguido y caracterizado porque escucha, porque reflexiona, porque tiene sin duda deseos y acciones para mejorar la justicia en nuestro país, pues pueda discutirse a través de mecanismos que tenemos, que es el Parlamento abierto y que, insisto, a través del senador Corral, que es el presidente de la Comisión de Justicia, se dio el anuncio tan relevante de que esta materia va a llevarse a su discusión y debate en Parlamento abierto. Carlos, contigo terminamos. Pues solo decirte que esta reforma está hecha para darle más poder al poder, no protege al ciudadano, no amplía sus derechos, los reduce, los limita y bueno, pues ojalá que en la discusión que podamos tener en el futuro podamos hacer que el oficialismo, que la mayoría recapacite y que piense que la mayor parte de su vida va a ser un ciudadano común, que necesitamos pensar en los ciudadanos realmente, que no obedezcan ciegamente, que reflexionemos, que analicemos y que escuchemos. Gracias, Giovanna Bañuelos. Un placer, querido Pedro. Gracias, Carolina Villano. Gracias, Pedro, gracias a ti. Y quedó pendiente el tema de la protección industrial. La siguiente semana lo platicamos. Por supuesto. ¿Les parece? Mucho gusto. Y gracias a usted principalmente por habernos brindado el honor de su sintonía. Buenas noches.